Bueno, respondiendo a la pregunta, tenemos la primera pregunta que dice qué tipos de ataques se han realizado contra el dispositivo. Bueno, así, como podemos observar, aquí se está la respuesta a la primera pregunta. Aquí se identificó una cadena de ataque propuesta por múltiples técnicas ejecutadas de forma secuencial contra la aplicación de WA alojada en el servidor. Tenemos el SQL inyección manual de Unions Base. El atacante explotó el parámetro de ID del módulo DWA vulnerables SQL mediante inyecciones de Union enumerando las formas progresivas, o sea, que se puede ver lo del ID y todo esto. También tenemos la SQL inyección automatizada. Aquí, después de la enumeración manual, el atacante utilizó la herramienta automatizada de SQL-Map. Aquí está el uso del agente, entonces también fue el command de inyección. Mm, y aquí se registró una petición post de la vulnerabilidad. Aquí es donde se ve la fecha, el ID de origen y el user path. Respondiendo a la segunda pregunta, que es ¿cuántos usuarios han añadido el atacante o los atacantes? ¿Cómo se los añadió? Esto se encuentra en la página 6. Aquí está, los usuarios añadidos por el atacante. Aquí ves la cantidad de usuarios que se añadió. El atacante, lo que dice que fue que el atacante añadió un solo usuario no autorizado en el sistema, ¿ya? Y que en la parte de que es cómo los añadió, el atacante utilizó lo que fue, utilizó una consola de comandos interactivos de cmd.exe. Ya. Aquí dice, se confirma la creación de un usuario con la contraseña ROC, su incorporación al grupo local remote dev user y la apertura del servicio de escritorio remoto en el firewall de Windows para el alcance de la subred. El mecanismo percibe que permite que el atacante reconecte el sistema mediante el RDP, incluso sin depender del Weiche. Aquí está el segundo, aquí es como había dicho, mediante fue consola de comando. Un segundo CMD registró comandos netfar equivalentes a lo que sugiere una segunda sesión confirmada por el mismo cambio. Gracias. Y bueno, continuando con las preguntas, pasamos a la tercera, la cual necesitamos saber cuáles fueron los restos dejados por el atacante. Pues bueno, además de las vulnerabilidades de WebShell que ya vimos, encontramos tres artefactos más dejados en lo que es directamente en la carpeta de WA. Pues bueno, en el primero tenemos un WebShell zip que fue subido el 3 de septiembre de 2015 a las 0 horas con 14 minutos y 48 segundos, el cual contenía un archivo C99.php o C99 Shell y una WebShell avanzada de unos 150 kilobytes con administrador de archivos, cliente SQL y una herramienta de bypass y otra copia de la WebShell zip. 3 segundos más tarde, aquí tenemos que se creó la carpeta WebShell, la cual es una cercanía casi exacta en el tiempo y nos hace pensar que o sea, que el atacante intentó extraer el zip ahí mismo, aunque al momento del análisis esa carpeta apareció vacía, sin archivo persistente. También encontramos una carpeta ABC creada a las 0 horas con 17 minutos y 58 segundos de ese mismo día, 3 de septiembre. Asimismo, igual vacía, y la documentación como un artefacto de prueba del módulo de Loa. Bueno, aquí un punto importante es que aunque las web shell y ABC no tenían contenido recuperable, el solo hecho de que el atacante subiera el C99 Shell ya demuestra su intención de instalar herramientas de post-explotación avanzadas y persistentes, y no solo ejecutar comandos puntuales. Por último, revisamos las 14 coincidencias del Extension Mismatch que reportó Autops, y las descartamos todas debido a que son archivos legítimos de los drivers de impresora y componentes internos de Windows Vista y sin relación con el atacante. Por esto pasamos a la pregunta 4, en la cual necesitamos saber cuáles fueron los programas instalados por parte de él o los atacantes. Bueno, revisamos el listado de programas instalados, 26 de entrada, que en realidad son 13 únicos. Los clasificamos por fecha. 3 son legítimos del laboratorio de Sham, la VirtualBox Web Edition y el distribuible del Visual C++. Todos instalados el 23 y 24 de agosto, antes del ataque. Los otros 10 son componentes que vienen de fábrica en el Windows Vista, con fecha eh, de enero de 2008. El punto clave es que no encontramos ningún software instalado durante la ventana del ataque, que fue el 2 y 3 de septiembre. En eso nos dice que el atacante no usó un instalador estándar de Windows para desplegar sus herramientas, sino que todo lo hizo subiendo archivos directamente por la aplicación web vulnerable y ejecutando comandos administrativos, que es justo lo que ya documentamos en las secciones anteriores. Pasamos con esto a la siguiente pregunta. Buenas tardes, ingeniero. Continuando con la presentación, les voy a responder las siguientes preguntas. Bueno, continuando con la pregunta número 5, es mediante el análisis forense de la memoria, ¿puede identificar algún tipo de código malicioso utilizado? Bueno, mediante este análisis que se realizó, utilizamos Autopsy y Volatilin, que permitió detectar varios códigos maliciosos. Como podemos darnos cuenta en la captura número 4, con el contenido de PHP Shell y PHP Shell 2, podemos ver que se hizo en Volatilin y en Autopsy, un registro de códigos maliciosos. En WebShell, mediante una ejecución de comandos de una sola línea que permite la ejecución remota de comandos. Eh,
podemos ver que hay varios registros de ya estos informes que se realizaron. También continuando con Steger de Matter Predator, que es un payload de framework Metasploit que establece una conexión reversa hacia la IP atacante, que en este caso la IP sería 192.168.56.102, que esta recibiría un código adicional que se ejecutaría mediante eval, otorgando un control remoto interactivo del sistema. Continuando con otro sería C99 Shell, que esta es un contenido dentro de Web Shell que avanza como administrador de archivos, cliente SQL, herramientas de bypass, desplegaciones y operaciones efectivas en peticiones como CMD. Bueno, adicionalmente, podemos darnos cuenta de que entre Volatility y Autopsy podemos ver que se recuperó un historial de comandos eh, que se ejecutó en la consola de SMD para y evidenciar el registro de las actividades maliciosas con la creación de un usuario y contraseña para incorporar a un grupo remoto, donde la modificación de las reglas del firewall para habilitar un acceso remoto, como vía RDP en el análisis de las redes, bueno, para tener un momento de captura a la que indica que ya ha iniciado sesión y está también ya finalizado. Bueno, también ahora a continuación con la sexta pregunta, que es ¿cuál del análisis cronológico de los eventos que ocurrieron en la caja? Bueno, vámonos a la página número 9, que esta sería la de los eventos que se realizaron. Bueno, llegamos a la línea de tiempo de eventos, donde podemos darnos cuenta de que se realizó un análisis del 2 de septiembre del 2015 a las 4 y terminó el 3 de septiembre, se terminó al siguiente día a las 3. Podemos darnos cuenta de que se hicieron varios análisis como inyección anual, inyección de automatización de SQL Map, actividades de escritura de tablas, acceso de formularios de movilidad, subida de PHP Shell, subida de Web Shells, creación de carpetas, verificación de accesos, listado de directorios, creación de carpetas, despliegue y el uso de de C99 Shell, otro segundo acceso al formulario del ULOAP, ejecución en PHP Shell 2, extensión de MetaPrater y una adquisición de una imagen de memoria RAM. Bueno, esta cronología muestra una progresión clara del reconocimiento que se extrajo vía los datos en SQL, una inyección de intentos de aceleración con SQL Map. También se hizo una ejecución remota usando comandos mediante la subida de web shells. Y finalmente con la finalidad de establecer una persistencia administrativa con el servidor. Bueno, estas serían mis dos preguntas y a continuación mi compañero Cristian con las siguientes preguntas. Listo. Ahora, yo continuando con la pregunta número 7, se dice, ¿cuál es la hipótesis para este caso y cuál es su enfoque para resolverlo? Bueno, para poder entender un poco lo que sería este caso, tendríamos que regresar a lo que sería, pues, desde la captura 1, que es el log de acceso en Apache, ¿no? Aquí podemos observar que el atacante desde la IP 192.168.56.102 envió peticiones con sentencias union select con el parámetro ID del módulo SQLi para el DWA. Con esto enumeró los nombres de las tablas de las bases de datos y luego las columnas de las tablas user, obteniendo la estructura necesaria para después robar las credenciales, ¿no? Luego de eso, en el log de acceso, podemos observar que después del reconocimiento manual, el atacante intentó automatizar el proceso usando herramientas SQL Map, identificable por el user agent, ¿no? En el log. La mayoría de las peticiones recibieron el código 302, el cual se puede ver por aquí. Y por eso, en mayor parte, falló. Si proseguimos con el log de acceso Apache, aquí podemos ver que el atacante, al no lograr avances con el otro proceso, pues, bueno, con el SQL Map, cambió de estrategia y explotó dos módulos distintos. En este caso, pues, explotó lo que sería el post a vulnerabilities exec y también a lo que sería a vulnerabilities upload, ¿ya? Lo que permitió comenzar a subir sus propias herramientas al servidor. Entonces, ya en la captura número 4, aquí nos muestra el código real de los dos archivos subidos, que es phpshield.php, que como podemos ver es un system get, y el php shield 2.php es un stayer de Metapreter que abre una conexión reversa hacia la máquina del atacante, dándole control remoto interactivo. Continuando un poco más con las capturas, podemos observar que en la captura número 13 también tenemos lo que sería la explotación activa del C99 Shield y el uso del phpshield.php. Bueno, en esta captura, bueno, evidenciamos que el atacante no solo subió las web shields, sino que las usó activamente. Se ven los comandos de ejecución. Aquí también, también si no estoy mal, utilizó lo que sería el dir, el mkdir, y el acceso a la interfaz gráfica del C99 Shield para hacer una petición al CMD. Aquí podemos observar, confirmando la ejecución real de los comandos del sistema. Y podemos observar un poco de lo que sería el historial de estos comandos en la captura número 7, la cual aquí podemos observar
que la creación del usuario que utilizó, ¿no? En este caso, gracias a la herramienta Volatility, se recuperó el historial de comandos que el atacante utilizó, mostrando que creó el usuario user1 y lo agregó al grupo Remote Desktop Users y modificó el firewall para habilitar el RDP y esto dejó un acceso permanente. Ahora, gracias a este conjunto de pruebas, podemos ver que bueno, podemos realizar una pequeña cadena de ataques completa y progresiva, ¿no? Que fue el ataque al SQLi, el SQL map fallido, el command injection, las web shield activas y la persistencia de este usuario por acceder. Ahora, utilizando la pregunta 8, que es, ¿hay algo que le gustaría añadir? Pues me gustaría añadir lo que sería una pequeña observación a las capturas número 2 y 11, que en este caso, cosas imperceptibles que se pueden ver desde estas imágenes son que el atacante no ocultó ni modificó, aquí se puede ver que no modificó el user agent por defecto del SQL map, y esto sugiere que no se preocupó en realidad por evadir la detección. Esto nos puede decir que pues, su nivel de sofisticación, por así decirlo, es un poco medio bajo y que en realidad pues, no intentaba ocultarse, algo que se hace más en lo que serían los entornos de práctica y no en un ataque real. Entonces se podría decir que no tiene mucha experiencia en lo que sería este tipo de ataques. Ahora, continuando con la captura 11, aquí podemos ver que quedó limitada, bueno, que todo el ataque en realidad quedó limitada a la carpeta de aplicaciones de Champ, htdocs y wwa. En este caso, todos los archivos se subieron a esta carpeta, lo cual nos puede decir que no tocó en realidad lo que serían las rutas del sistema operativo, como lo que puede ser la carpeta de Windows, la carpeta users o la carpeta program files, lo cual es una observación relevante sobre el alcance real de este ataque, ¿no? Ahora, continuando con lo que sería la pregunta 9, podemos proseguir de aquí mismo, que la pregunta 9 nos dice, ¿cuáles son los directorios y archivos que agregaron los atacantes? Bueno, aquí podemos observarlos en realidad, que sería aquí en el timeline se puede ver aquí en DWA el, el evento FileCreate, ¿no? Entonces muestra los eventos que se utilizaron para lo que sería la creación de estos archivos, los cuales podría explicarlos mejor si retrocedemos un poco a la captura. Bueno, aquí está bien. Esta captura muestra que dentro del explorador de Autopsy, el listado físico de las carpetas de subidas donde se ven juntos lo que sería el phpshield.php y el phpshield2.php. Ahora, bueno, y la carpeta ABC. Esta carpeta se creó por comandos de mkdir. Bueno, si seguimos un poco, podemos ver que dentro de WebShield.zip también podemos, está lo que sería el programa c99.php y el WebShield.php. Ah, bueno, esto nos confirma un poco lo que sería que el atacante trajo consigo pues, las herramientas adicionales post explotación. Y, y para terminar de revisar lo que serían las herramientas, pues un poco del contenido del phpshield.php pues sería lo que se comentó antes, que es eh, los comandos que se utilizaron para probar que los dos archivos listados en la captura 5 no son archivos legítimos de duplicación, sino código malicioso. Entonces, uno este de ejecución simple y el otro de la conexión reversa, lo cual le dio acceso. En total, entre estos archivos se enumeran 6 elementos que fueron añadidos, que en este caso sería el phpshield.php, el webshields.zip, la carpeta webshields, la carpeta ABC y el phpshield2.php. Y como recalcaba antes, todos estos documentos fueron ingresados a la ruta champs.htdocs.dwwa sin ningún archivo fuera de esta ruta. Entonces, estos serían los archivos que se utilizaron para el ataque. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su tiempo.